Bajo el alero de Dios. Una historia de amor, terror religioso y libertad, donde el verdadero amor siempre triunfa. La cámara se abre lentamente sobre un amanecer en Utah. Entre montañas y casitas blancas, la ciudad parece un cuadro de orden y devoción. En una de esas casas vive Ricardo, un joven mormón de 30 años, criado bajo el estricto dogma de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su vida siempre había sido obediencia, rezar al amanecer, vestir con recato, asistir al templo los domingos, sonreír aunque por dentro se sintiera vacío. Ricardo llevaba años luchando contra sí mismo. En su corazón, un fuego le gritaba algo que la iglesia le había enseñado a temer. Desde pequeño tenía muy claro que era gay, que en realidad amaba a los hombres. Y entre esos hombres, uno en especial había cruzado su camino para cambiarlo todo. Su nombre era Gerardo, un activista ateo, libre, sin miedo a nada, sin ninguna atadura que lo atrapara a ser libre, muy consciente de que las religiones han sido el peor enemigo a la humanidad que haya creado el hombre. Ricardo había conocido a ese hombre guapo de barba descuidada en un debate público en una universidad local, donde Gerardo cuestionaba las estructuras religiosas. Ricardo asistió solo por curiosidad, pero cuando escuchó a ese hombre de barba descuidada y voz firme decir, Dios no existe, y si existiera, jamás querría que alguien se odiara por amar, algo dentro de Ricardo se quebró. Esa noche no durmió. Por primera vez, se preguntó si el Dios que él veneraba era realmente amor, o solo miedo. Pasaron semanas. Ricardo buscó a Gerardo bajo el pretexto de querer debatir con él. Pero entre debate y debate, entre café y caminatas, algo más profundo comenzó a crecer. Gerardo le mostraba un mundo sin culpa, sin dogma, sin temor. Ricardo lo miraba con la fascinación de quien ve la libertad por primera vez. Ricardo debía saber si a Gerardo también le gustaban los hombres como a él para dar el paso seguro, sin perder lo que se estaba iniciando por ahora, una linda amistad. Primero eran miradas. Segundo eran rozar sus manos. Bromas de doble sentido. Jugarretas en doble sentido. Gerardo resultó pasar todas las pruebas, hasta que Ricardo se atrevió a dar un paso más. Un día, sin poder resistir más, Ricardo lo besó y Gerardo le respondió con mucho entusiasmo el beso. Y sí, su amado Gerardo también era gay. Fue un beso tembloroso, lleno de miedo. Y de verdad, la felicidad era máxima. Ricardo por fin sintió alivio. Fue el inicio de un lindo amor, que perduraría por un buen tiempo. El silencio después fue tan largo que Ricardo creyó que el mundo se había detenido, pero Gerardo solo sonrió. Ahora sí, le dijo, estás vivo. Desde entonces comenzaron a verse en secreto. En un pequeño departamento al centro de la ciudad, lejos de las miradas inquisidoras de su comunidad mormona, Ricardo descubrió lo que era amar sin pedir perdón. Pero el amor, dentro de un mundo de fe impuesta, no tarda en volverse pecado. Su familia empezó a sospechar. La iglesia lo llamó a reuniones de disciplina. El obispo lo confrontó. Ricardo, si sigues por ese camino, serás excomulgado. Dios te dará la espalda. Así es como su padre asustaba a Ricardo, con manipulaciones infundiéndole el miedo. Él respondió con voz temblorosa, tal vez el que deba darle la espalda a alguien sea yo. Gerardo lo alentaba, lo contenía, le daba consejos. No les debes nada, esa gente no te ama, te controla. Y aunque Ricardo aún cargaba el peso de los rezos, los castigos y los himnos, decidió liberarse. Renunció públicamente a la iglesia. Enfrentó a sus padres, quienes, entre lágrimas, lo llamaron traidor. Su madre no lo volvió a mirar. Su padre lo maldijo en nombre de su Dios. Ricardo lloró, sí, pero por primera vez sintió algo parecido a la paz. Se mudó definitivamente con Gerardo. Y durante unos meses fueron felices. Hasta aquella noche. Una noche de verano donde el calor y el deseo los envolvía entre sábanas blancas. Ricardo y Gerardo hacían el amor. Con la intensidad de quienes saben que el mundo los juzga. Pero entre susurros y caricias un sonido interrumpió la calma. Ambos, muy nerviosos, alcanzaron a ponerse ropa interior mientras seguían escuchando un ruido, como si alguien hubiese entrado al lugar. De pronto, un crujido en la puerta, un paso lento. Hasta que sucedió lo impensado, había alguien en la habitación con ellos. Se sintió una voz. ¡Basta ya! Ricardo y Gerardo se levantaron sobresaltados a enfrentar al hombre que había entrado. En la puerta, el horrendo padre de Ricardo sostenía un arma. Su rostro, desfigurado por el odio,
y amenazando con una pistola tomó bruscamente de su brazo el cuello a Gerardo y lo acorraló hasta dejarlo inmóvil del terror. Semidesnudo, posó la pistola en su sien. «Si no vuelves con nosotros, lo mato». Ricardo temblaba. «Papá, por favor, cállate. Este hombre te ha corrompido, te ha llenado de demonios, te transformó en un degenerado homosexual. Se quemarán en el infierno». Gerardo, semidesnudo, intentó zafarse del brazo del hombre y le dijo: «Baje el arma, señor, no tiene por qué hacer esto». Pero el hombre lo empujó contra la pared, apretando el cañón de la pistola contra su sien. Ricardo gritó. El silencio se hizo eterno, hasta que Ricardo habló con lágrimas en los ojos: «Volveré. Pero suéltalo, déjalo ir». Su padre lo miró respirando con furia y finalmente empujó a Gerardo al suelo, quien pudo arrebatarle la pistola al hombre de las manos. Gerardo corrió semidesnudo y desesperado. Escapó a la calle hasta llegar a una comisaría. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba decidida. Denunciaría a ese hombre. La policía llegó minutos después. Ricardo fue encontrado encerrado en su habitación, con las manos atadas. Con la cara demudada, el padre de Ricardo fue detenido y llevado por los policías con esposas, como un delincuente, por el motivo de cuasi delito de homicidio en contra de su propio hijo y su novio. El caso conmocionó al pequeño círculo mormón del lugar. Durante el juicio, los abogados de Ricardo presentaron pruebas, testimonios y el relato de Gerardo, quien contó con valentía cómo el fanatismo casi les arrebata la vida. El tribunal dictó sentencia: culpabilidad por secuestro, amenazas, abuso psicológico y por el delito más grave, por cuasi delito de homicidio en contra de su hijo Ricardo y su novio Gerardo. Ricardo, ya despojado de su atuendo mormón, al escuchar el veredicto, lloró. No por venganza, sino porque por fin se sentía libre de aquella secta donde había vivido reprimido durante toda su vida. Gerardo lo abrazó a la salida de la corte. Por fin estaban juntos de manera segura. Ya Ricardo no era más prisionero del fanatismo religioso. «Lo hiciste, Ricardo. Estoy muy orgulloso de ti, mi amor. Ya eres libre en todos los sentidos». «No», respondió él con voz quebrada. «Lo hicimos. Ambos fuimos valientes, a pesar que mi padre casi me quitó lo más preciado que he tenido en mi vida». «¿Qué cosa, mi amor?», preguntó Gerardo. A lo que Ricardo respondió: «A ti, mi amor. Tú eres lo más importante que he tenido en toda mi vida». A partir de ese día, Ricardo decidió dedicar su vida a ayudar a otros jóvenes que, como él, habían sido víctimas del fanatismo religioso. En entrevistas, en charlas, en redes sociales, repetía una y otra vez: «La religión que te pide odiarte no es fe, es miedo, y el amor jamás será pecado», palabras a las que Ricardo añadió: «El fanatismo religioso ciega la razón, divide a las personas y convierte la fe en una herramienta de odio en lugar de un puente hacia la comprensión, a la paz y finalmente al amor». Gerardo y Ricardo siguieron juntos. No siempre fue fácil, pero cada noche, al cerrar los ojos, Ricardo sabía que había elegido bien. Había elegido amar y ser libre. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad que una vez lo vio vivir encadenado, Ricardo comprendió que no hay infierno más cruel que vivir negando quién eres, ni paraíso más puro que dormir abrazado al amor que te salva. Esta historia no es solo de amor, sino de coraje, porque el fanatismo, disfrazado de fe, puede destruir familias, vidas y sueños. Las religiones que predican amor pero practican odio son cárceles con vitrales hermosos. El verdadero milagro ocurre cuando alguien, como Ricardo, se atreve a romper las cadenas y decir: «Yo también merezco amar». Y así cerramos otro episodio de Sin Filtros Gays, donde el amor siempre será más fuerte que el miedo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo más. Porque aquí el amor no tiene religión ni filtros. Hasta la próxima.